Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos ustedes en otra añoranza de electricistas y recordando distintos aspectos de esta historia o de distintas actividades que he tenido la oportunidad de realizar en aras de encontrar mayor información, documentos, historias que permiten durante todo este tiempo que llevo tanto en instalaciones de la Compañía de Luz como en las del Sindicato Mexicano de Electricistas, en compañía de compañeros, compañeras que me permiten, insisto, en el contacto con ustedes y por tanto reconocer la historia del sindicato en un momento, en un lugar, en una situación. Y agradeciendo, siempre lo trato de recordar al equipo de Radio ESME. Insisto también, si no, perdón que no lo haga de manera eh, sistemática, es muy cordial. Yo a Radio ESME, aun cuando lo conocía y tuve algunas pláticas con compañeros, el que me insistía en que yo platicara la historia del sindicato, podría decir que era mi hermano, porque todo el mundo creía que Felipe Sánchez y Víctor Sánchez éramos parientes, éramos hermanos. Mucho tiempo nos vieron juntos, o mucho tiempo que yo llegaba a la revista Lux, Felipe Sánchez me veía, platicábamos. Aprendí muchas cosas de él dice que también aprendió de mí. Discutimos a cómo discutimos. Siempre al final de cuentas, de manera fraternal, discrepábamos o me criticaba, decía que yo no hacía bien mi trabajo. Me recuerdo mucho que en una de las visitas que hicimos a Necaxa, justo cuando estábamos recorriendo la planta de Necaxa y no sé quién de los dos nos fijamos que en Salto Chico estaba la famosa balsa en funciones y que podíamos bajar para de ahí conocer el recorrido de una plataforma de ferrocarril para trasladar maquinaria, para trasladar aparatos y llegar a la orilla del barranco y a partir de ahí con otra plataforma llegar hasta al patio de casa de máquinas. Pedimos permiso, nos dejaron que subirnos a la balsa, bajar, caminar, hacer el recorrido y mirar desde las alturas cómo se bajaba esa plataforma hasta eh, pues los patios de la casa de máquinas en la planta de Necaxa. De regreso íbamos a bajar a la planta a través del Malacate normal, digamos. Y cuando íbamos en el Malacate me reclama y me decía, oye, no te voy a apuntar, no estás haciendo tu trabajo. Y pues yo traía una libreta pequeña, sí, y apuntaba algunas cosas.
y no me creía, pero era mi manera de trabajar, observar, apuntar algunas cosas y ya en la noche, en la tarde, cuando estábamos o cenando o descansando donde estuviéramos, ahí ampliaba mis apuntes. El relato termina en que entrego lo que escribí de ese viaje a Necaxa y cuando él armaba la revista, yo llevaba los escritos, él terminaba por hacer la prueba, las pruebas para publicar lo que se tenía para la revista. Y entonces cuando yo entrego el escrito y él está armando el artículo, me dijo, qué gacho, Víctor, no sé cómo le haces, pero está muy bien tu artículo. Hice dos artículos en ese viaje sobre la Feria de la Salud, Seguridad e Higiene en Necaxa y el recorrido de las instalaciones de trabajo, la bajada en la plataforma, la lancha o la balsa, creo la balsa. Está en la revista Lux, pueden consultar. Y bueno, aprendí a trabajar así, con notas pequeñas al principio y después ya más tarde reconstruir con el apoyo de las notas, de las palabras, de ciertas frases, no necesariamente el artículo completo. Y procuraba yo enseñarle a los alumnos. De hecho, comenté la vez pasada que me iba de prácticas en las materias que yo impartía, independientemente del contenido de la materia, siempre consideré que era importante que los alumnos, con los alumnos, para los alumnos, saliéramos de práctica. 3, 4 días. En el caso, por ejemplo, platiqué del taller eléctrico y del taller mecánico, era una visita de un día, de unas horas, y estamos leyendo un artículo que entregó un alumno, comentaré más adelante. Pero cuando salíamos de más días, me recordé hace poco una visita fue durante, creo, 3 semestres seguidos, inevitablemente con 3 grupos diferentes, porque tengo mi grupo, se acaba el semestre y se van esos estudiantes, alumnos o alumnas, y llega otro. Y en la materia que sea, metodología, taller o historia de México. Bueno, en esa ocasión en metodología tuvimos, no sé por qué razón, me entero que existe una comunidad o que hay varias comunidades a la orilla del lago de Pátzcuaro, no solo Pátzcuaro, que es lo más conocido, sino a la orilla está Tzintzuntzán, un pueblo donde los habitantes, las comunidades, como se dice ahora, los pueblos originales trabajan la palma. Figuras de todo tipo, abanicos, aretes de palma. Enseguida está Santa Clara del Cobre, como su nombre lo indica, objetos de cobre, desde adornos, cazuelas, ollas, para los chicharrones, por ejemplo, Santa Clara del Cobre. Toda la comunidad, ese pueblo originario dedicado a trabajar el cobre. Quiroga, seguramente el nombre completo es Vasco de Quiroga. Quiroga, que es cuando viene uno de Morelia, ahí está el camino que divide al lado izquierdo y recorrer de ese momento el lago de Pátzcuaro al lado derecho, igual se llega hasta Pátzcuaro. Quiroga es un centro comercial por excelencia. Y entonces
En Quiroga es, que yo sepa, un pueblo comercial sumamente importante, es de los más grandes que existe, quizá un poco más chico que Pátzcuaro, pero es muy grande. A kilómetro y medio, creo, 2 kilómetros máximo, Santa Fe de la Laguna, comunidad indígena que se dedica a trabajar el barro negro. No sé por qué. Ah, sí recuerdo. Perdón, ya me recordé por qué consideré ir a Santa Fe de la Laguna. Había habido un conflicto por una planta nuclear que se iba a hacer a orillas del lago de Pátzcuaro y Santa Fe de la Laguna se había escogido como el sitio. Y el pueblo, la comunidad indígena de Santa Fe de la Laguna se rebeló contra la decisión de crear ahí una planta nuclear. Como ya antes yo había visitado la planta nuclear de Salazar junto a la Marquesa, creo que ahí me enteré y ahí hicimos unos semestres práctica visitando a los trabajadores de la planta nuclear Salazar y creo que ese recuerdo se me quedó en la memoria y un buen día dije hay que ir a Santa Fe de la Laguna a ver qué recuerdan del famoso conflicto para evitar que se creara otra planta nuclear ahí. En realidad no investigué sobre eso ni con los alumnos y alumnas decidimos investigar eso, ¿no? Simplemente finalmente íbamos a Santa Fe de la Laguna para saber cómo vivían, de qué trabajaban, qué hacían los comuneros de Santa Fe de la Laguna. Mi ayudante de clase, una profesora que no voy a decir su nombre, muy joven, recientemente la acababa de conocer. Tampoco voy a explicar esos motivos, causas. La cuestión es que ella trabajaba ya conmigo y le dije que fuera mi ayudante de profesor y aceptó. Te mando un saludo, ya sabes a quién me refiero. No digo tu nombre, no digo cómo llegaste ni cómo nos conocimos al Centro de Estudios del Desarrollo, pero trabamos una buena colaboración de trabajo, creo que de amistad, y te propuse que me acompañaras a Santa Fe de la Laguna como ayudante de mi clase. Solicitados los permisos, el camión, el tiempo que íbamos a estar, y llegamos a Santa Fe de la Laguna. El trámite oficial, formal, ante una asamblea de comuneros que realizaban en su idioma purépecha, estuvimos mientras se discutía nuestra llegada. En realidad no me recuerdo qué habrán dicho o qué no habrán dicho. Solo recuerdo que en una parte al final de que ya nos habían autorizado, terminaba la asamblea de los indígenas purépechas y el presidente de bienes comunales, Benjamín se llamaba, Benjamín Domínguez, manda llamar a dos compañeros que traen no me acuerdo cómo se llama, como unas botellonas de barro y dos vasos y sirven, empiezan desde donde está el presidente de bienes comunales. Uno de los garrafones se va a la derecha y otro a la izquierda y le van dando a cada uno de los asistentes, bueno, era más chica, creo, un vasito, una copa.
del contenido de los garrafones de barro. Un solo vaso, se lo dan a uno, le toma, regresa el vaso, se lo dan al que sigue, regresa el vaso. Hubo dos rondas, creo, o tres. Nosotros estábamos ahí. No me recuerdo si la profesora, mi ayudante, pero sí me recuerdo que estábamos tres alumnos y yo, cuatro representando al grupo. De verdad no me recuerdo que mi ayudante estuviera ahí, pero si estaba, le tocó tres vasitos llenos. Como se dice, no se sentía nada. Nos autorizaron a estar ahí y hacer nuestros recorridos, nuestras charlas con los habitantes de la comunidad de Santa Fe de la Laguna, el tiempo que necesitáramos. Estuvimos, creo, 4 días y sus noches. Nos asignaron para estar con el grupo un camión lleno de estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas, un camión grande. No me acuerdo si éramos 40 estudiantes entre hombres y mujeres. El ayudante que me acompañaba, insisto, por primera vez a una práctica y un servidor. Nos dieron una casa que estaba completamente vacía, que le llamaban la Casa de la Cultura. En realidad no la habían usado nunca de Casa de la Cultura, pero estaba ahí y ese iba a ser nuestro lugar para poder pasar las noches. Todos llevábamos tapetes, los elegantes llevaban bolsas para dormir, en Gringolandia les llaman sleeping bags, unos harapes, pusimos un mecate, no sé si había ya, pero dividimos en dos áreas la casa con una sábana, de un lado las mujeres y del otro los hombres. Ahí era para dormir. Cuando salimos, los que íbamos representando a todos, creo que los cuatro terminamos, en cuanto nos dio el aire, estábamos bien borrachos. Tres vasitos, sabía rico, un poco fuerte, pero rico. Licor de ahí, licor local. Ahorita no recuerdo el nombre, pero era licor. Tampoco era pulque. Salimos a informar que estamos autorizados y que tenemos un lugar para dormir. No estaba lejos. De donde fue la asamblea estaba una fuente principal, que por cierto, ahí se abastecía de agua a todo el pueblo, agua potable. No había tubería, todos los habitantes del pueblo iban ahí con sus garrafones, con sus ollas, cargaban agua y se la llevaban a su casa. Yo me recuerdo que cuando llegué más o menos a la altura de la fuente, tuve que apartarme a un lugar donde no me viera nadie porque yo ya estaba muy mal, especialmente muy mareado. No quiero decir borracho porque como tres, podría decir tres tragos. Para mi buena fortuna, mi propio cuerpo desechó lo que traía y me recompuse de eso. Bueno, ¿cuál fue la experiencia en Santa Fe de la Laguna?
Todo mundo sabía que teníamos que hacer observación y entrevista y apuntar lo más que pudiera. Hicieron un recorrido rápido, dividimos en cuatro sectores el pueblo, un equipo para un lado, el otro para el otro, en los dos restantes o los otros dos equipos, y a la tarde ya traían un croquis. Más o menos se hizo como un censo de cuántas casas y se repartió entre todos los pobladores a cada equipo. Equipos de cuatro máximo, cuatro alumnos, de dos a cuatro, hacían el recorrido viendo el pueblo, las casas habitación, lograban que los habitantes, los campesinos, campesinos indígenas, les permitieran entrar a sus casas, platicar con ellos. Y a la tarde, como a las 5 o las 6, nos reuníamos en la Casa de la Cultura todos y por equipos iban exponiendo lo que había pasado, lo que habían logrado. Todos libreta en mano, o por lo menos hojas sueltas y plumas para apuntar. Discutíamos, exponían, entre todos comentábamos lo que estaba haciendo, lo que estaba pasando. Insistíamos en saber exactamente qué trabajaban, cómo lo hacían. Sabíamos que trabajaban en el barrio negro y que la gran mayoría hacía sus distintos materiales, jarros, platos, lo que fuera, y había una bodega de comercialización y llevaban ahí su material, pero además trabajaban en el campo, pero además pescaban en el lago de Pátzcuaro, pescado blanco. Y ahí vamos analizando entre todos, en los equipos, esta ayudante de profesor también, lográbamos hacer buenas discusiones para mejorar la entrevista, para mejorar la descripción, para incidir en qué cosa les faltaba aclarar más como pescadores, quién guisaba, cómo se distribuían las actividades, iban a la escuela los niños, quién se dedicaba el tiempo, y así cada tarde de las que estuvimos ahí. Para mi sorpresa, la profesora, la ayudante, mi querida profesora, llevó guitarra. Yo no sabía. Terminada la reunión de estudio, de revisar el trabajo de campo que se había realizado, ella dijo, cantemos. Me salieron mis aires de cantor. En la prepa 2 yo había sido parte de la rondalla de la prepa y en la rondalla la gran mayoría del repertorio de la rondalla eran boleros. La ayudante sabía boleros. Los estudiantes seguramente algunos los habían oído y empezó la compañera. No me acuerdo cuál fue la primera, pero los dos empezamos a cantar y nos siguió el grupo. Usted es la culpable de todas mis y todos mis quebrantos. Usted me desespera y hasta la vida diera por volver la llama de quererla a usted. Farolito que va por la calle, mi calle desierta. Paloma blanca, blanca paloma, quien tuviera tus alas. En fin, pasaste a mi lado con gran indiferencia
Tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Todas las tardes, después de revisar el trabajo académico, la compañera profesora, el grupo, el atrevido del Víctor Sánchez, nos poníamos a cantar. Es la práctica escolar más alegre que tuvimos, que yo recuerde. Fue el ayudante de profesor que llevó su guitarra y que nos hizo que hiciéramos mejor grupo escolar. Hombres, mujeres, profesores, alumnas, alumnos. Integramos un excelente equipo de trabajo, de aprendizaje, de algarabía, Santa Fe de la Laguna. Durante 4 días íbamos de jueves, viernes, sábado y domingo y regresábamos el domingo por las tardes a la Ciudad de México y en la siguiente clase ya estábamos discutiendo de la investigación social y qué habíamos hecho y cómo mejorar lo que habíamos hecho. Por lo menos 2 veces por semestre llegamos a salir y durante creo que 2 semestres, 4 semestres, 2 años salimos a Santa Fe del Laguna. La gran sorpresa fue, y esto no lo voy a contar completo, bueno, la práctica escolar a Santa Fe de la Laguna con esta ayudante profesora joven fue maravilla. Los alumnos creo que todos disfrutaron con algarabía, con gusto, con discusión académica. Se logró un buen ejercicio de práctica escolar, de cómo hacer investigación y por qué la realidad concreta, histórica, social compartida, te daba cuenta de una historia magnífica. La sorpresa fue que el Consejo Técnico recibió una carta quejándose del presidente de Bienes Comunales, Benjamín Domínguez, criticando a los estudiantes que habíamos sobornado a los niños, dándoles dulces para que nos dijeran las cosas que nosotros que queríamos investigar. Me mandó llamar Consejo Técnico. Yo logré descubrir, obviamente nunca pensé que hubiera el presidente de Bienes Comunales supiera exactamente cómo criticar el trabajo de un profesor, de los estudiantes, para que llevara una carta al Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias Políticas. Descubrí al profesor que aconsejó al presidente de Bienes Comunales y cuando me llamó el consejo les dije que llevaran, que dudaba yo de que el presidente de Bienes Comunales estuviera actuando por cuenta propia. Y les dije el nombre de quien creía que estaba detrás del asunto. Y dije en sesión con los que me estaban juzgando, solo fui yo. Nunca pedí a nadie más que me acompañara, ni alumnos, alumnas, ni al ayudante. Dije, alguien está detrás de esta acusación. Nunca ningún presidente de bienes comunales puede saber el mecanismo cómo funciona la facultad, mucho menos que haya una comisión especial de consejo técnico. Así es que yo sé quién es el que está detrás de esto, tráiganlo aquí y nos confrontamos. Seguramente supieron efectivamente que yo tenía razón. Ahí se acabó. Nunca supe más qué habría pasado. Pero es increíble que tenga uno que dudar más de sus propios compañeros de trabajo
no voy a decir quién fue, en la sesión de consejo técnico, en la comisión especial que me mandó llamar, yo dije el nombre y dije tráiganlo y van a ver. Eso no quitó para nada la gran práctica escolar, el convivio, la relación de aprendizaje, enseñanza, enseñanza, aprendizaje, lo que aprendió también con nosotros la propia profesora, se hizo profesora después, le ayudé a titularse, fui su asesor de tesis y se independizó como debe de ser. En estas fechas sigue siendo profesora de la facultad. Sigo insistiendo que es gran amiga y le mando unos saludos. Ya. Di ya datos, quizá quien la haya conocido puede ubicarla con prontitud. Así eran las prácticas escolares. Así hicimos en Temascaltepec. ¿Cuál es la cualidad de Temascaltepec? Es el municipio más pobre del Estado de México. La división Temascaltepec, como la planta de Temascaltepec, es una planta hidroeléctrica muy pequeña. La cantidad de trabajadores cuando fuimos a Temascaltepec era de 42 o 44 trabajadores. No recuerdo cuántos jubilados. Cada que había votación electoral en Temascaltepec, se notaba que eran dos familias. 22 para un candidato, 22 para otro candidato. Con una persona que se enfadara de la familia, ganaba el otro. Rebeca, cuando llegamos a ir a Temascaltepec, era la subsecretaria general. Ay, creo que sí es Rebeca. Perdón si confundo con Pachuca. Era una mujer en Temascaltepec. Me tocó regresar a entrevistar a toda la gente de ahí cuando se hizo la huelga del 87. Pero las prácticas escolares en Temascaltepec, Temascaltepec es un municipio con 13 pueblos. Es el municipio más pobre de Estado de México. El camión me ayudaba a repartir equipos de 4, de 5 máximo. Nos íbamos hasta la orilla rumbo a Toluca y de ahí para acá empezábamos a dejar compañeros en la carretera y se adentraban a los pueblos. Empezábamos creo que en Rancho Viejo, lo recorríamos. Igual lo mismo, revisar el pueblo, platicar con la gente, saber lo que había. Y electricistas solo había en la cabecera municipal, pero eran pocos. Sin embargo, en Temascaltepec nos prestaban la Casa Blanca del Río para vivir, para estar ahí las noches y tardes. La Casa Blanca del Río estaba dividida en unas recámaras donde la mitad vivía en un cuarto, perdón, la otra mitad en el cuarto y había aparte separado un cuarto, creo que era un techado, no, era un cuarto, que nos servía de comedor. El primer día comimos ahí, mm, los demás días que estuvimos en Tamascaltepec, sí durmiendo en la Casa Blanca y sí estando ahí, haciendo ahí las discusiones y reuniones académicas, a la salida enfrente había una señora muy simpática, muy alegre, que ofrecía comidas. Me apalabré con ella, me presenté, le dije, y dijo que le iba a costar trabajo, que podía darnos comer a todos. A partir de ahí comimos maravilloso. Le dábamos el dinero, el aporte de cada quien y la práctica de temas Caltepec, recorriendo cada equipo, una comunidad, una ranchería, uno de los pueblitos, reunidos todos en la cabecera municipal, ahí en la Casa Blanca del Río,
preparábamos y discutíamos. En Necaxa ya les dije, la Casa Club, que en realidad era un hotel, yo diría de principios del siglo XX o de finales del siglo XIX. Una casona grande, con camas antiguas, por lo menos el estilo, de latón, muy cómodas, tanto el piso de abajo, la escalera y arriba de madera. Yo diría una casona, pues de canadienses, muy bonita. Todo lo que es la mesa, que así se llama, las instalaciones donde están los directivos de la Mexican Lion Power Company Limited, casas de principio del siglo XX. Se notaba que los ingenieros, nada parecido en ningún sector del pueblo de Necaxa, ni de Necaxa Canaditas. Ahí llegamos a visitar los centros de trabajo más importantes, las plantas propiamente, las casas de máquinas de Patla, Tepeshi y Necaxa. Entrevistando en cada lugar, igual, insistía yo a los alumnos que platicaran con los obreros y los cautivaba, les preguntaban algo y ellos les contestaban de cómo se generaba la electricidad. Cada tarde insistiendo yo, no nos interesa cómo funciona la turbina, que el ruido, cuánto aceite, cuál es el... No, no, no. En fin, costó mucho trabajo que preguntaran del trabajo humano, de la jornada, o que hicieran cita con ellos a la salida y los buscaran en sus casas, y que les hablaran del pueblo, de los precios, del salario, de la comida, de la jornada, de qué comían, del día de mercado, de la iglesia, qué les decía el padre, en fin, a la larga resultaron buenas prácticas. De Necaxa. Paralelo, como les digo, yo hacía visitas por mi cuenta. Recuerdo mucho que el primer día conocí al secretario de Actas y Acuerdos de Necaxa, a su secretario general, pero Sampaio nunca me cayó bien. En cambio, hice muy buena amistad con Andrés Calvanava, magnífico compañero electricista. Él me abrió las puertas. Yo diría que su corazón, con él recorrí la historia del sindicato de Necaxa. Descubrí que todo el mundo era priista, que el distrito electoral, en el centro del pueblo, la casa del PRI, era donde estaban también llenos de electricistas. El PRI era electricista, los electricistas eran del PRI de la región. Procuré que los muchachos cuando íbamos de práctica descubrieran las mismas cosas que yo estaba viendo y observando y platicando con la gente, que lograran encontrar gente como Andrés Calva, que encontraran al que fue uno de los operadores sindicalistas más importantes de la planta, Roberto Chío Solís, porque eran trabajadores que te daban una visión completa del lugar, de la empresa. Me hice amiga de dos de las secretarias de las oficinas sindicales. Doña Carmen llevaba más de 10 años ahí. Me facilitó los libros de actas de Necaxa y estuve trabajando con ellos. Y lo mismo que yo iba haciendo, trataba de mostrarles a los estudiantes que los llevaba de prácticas a Necaxa. Allí no llevaba ayudante. Me hubiera gustado mucho que la profesora que les digo que me acompañó a Santa Fe de la Laguna hubiera estado conmigo en Necaxa. Hubiera sido maravilloso.
Ahí, por ejemplo, de estos viajes, curiosamente, me encontré este folleto. Dice 60 años de lucha, Sindicato Mexicano de Electricistas, 14 de diciembre de 1974, y es el discurso que se dio en ese diciembre por el secretario general Jorge Torres Ordóñez. Ese me lo encontré en la edición de Necaxa. Me pueden acusar de robo, pero es el asunto que hace uno investigador. En Temascaltepec me encontré este folleto, revisando las cosas, casi siempre solicitando el permiso para Secretaría de Actas y Acuerdos. De este no me acuerdo cuántos habría, pero este había como 10 folletos. El programa de reestructuración de octubre de 1986. A ver, déjenme ver. No, 96. La nueva empresa. Los indicadores de productividad. Acá es Jorge Torres Ordóñez y acá es Pedro Castillo Medellín. Y en cuanto yo encontraba estas cosas, platicaba con la gente del comité o la gente. Por ejemplo, en Necaxa siempre me aclaró cosas. Roberto Chío, apellido de chino. Para mi desgracia, nunca profundicé en la historia de Roberto Chío. No me acuerdo quién sí lo hizo, pero igual la cosa que preguntó no fue suficiente. En Temascaltepec también me encontré este. Igual yo tengo varios folletos de los estatutos, pero me llamó la atención que estuvieran. Había como 15 ejemplares, se quedaron 14 en Temascaltepec. También en cuando encontré este tipo de material. Yo procuré siempre visitar las distintas divisiones y hacer prácticas con mis alumnos. Insisto, las que más hice fue un buen rato en Necaxa, varios años, y no sé por qué cambié a Temascaltepec. En Necaxa es la división más grande de trabajadores electricistas que ha habido. Además están 4 plantas. Necaxa, que es la más grande, con 10 turbinas. Tepeshi, que por cierto subió una temporada de lluvias muy tremenda, inundó todo. Cubrió de lodo y piedras toda la planta. Patla, la más moderna de la zona de Necaxa. Ay, se me olvida la otra, la más pequeña. Y los vasos de Necaxa que empiezan en una laguna, que todo creen que es una laguna normal. Cuando va uno de Tenancingo hacia Huauchinango, se para uno en esa laguna y se puede uno sentar entre las distintas cabañitas, pequeñas fondas, restaurantes que hay y comerse un rico pescado blanco. Tejocotal.
A partir de ahí, si no es que unos kilómetros antes, se empieza las propiedades de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, de Mexican Lion Power Company, desde 1902, a la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza del Centro. De ahí hasta pasado Huachinango, Tepezcatla, es una gran zona propiedad de la empresa eléctrica. Y en Tejocotal hay paseo en el lago, pero yo me paraba siempre a comer una trucha blanca que se pescaba ahí mismo. En fin, las prácticas escolares vinculadas a la historia de la empresa de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y con estos dos grandes personajes en Necaxa que los guardo siempre porque me abrieron la perspectiva sindical y de la compañía. Andrés Calva del sindicato, Roberto Chío de la empresa porque alcanzó el grado más grande que un trabajador puede tener se- siendo todavía trabajador activo, no empleado de confianza. Eso fue Roberto Chío Solís. Bien, perdón, ya me alargué, pero así era la manera como uno aprende y comprende la historia de los electricistas. Y regresamos a nuestro tema de hoy. Nos quedamos en que con un grupo de estudiantes que eran, no recuerdo cuántos hombres, cuántas mujeres, y que la recomendación que yo les hice, si no lo dije la vez pasada, les pedí, va a sonar a machismo, pero los aseguro que no. Son hombres, todos trabajadores. Si hay mujeres en ese lugar, están en oficinas y son pocas. Llegar con 10 mujeres jóvenes, supongo que guapas, yo no tengo ahorita el recuerdo claro, pero dos de ellas, bueno, a todas les dije, por favor, vestidos discretos, normales, pantalones de mezclilla, de preferencia que les queden grandes, no lleven ropa de mujer, discúlpenme, no lleven, es que vamos a un lugar donde solo hay hombres, tampoco colores llamativos, pero bueno, yo creo que no fui lo suficientemente claro. No hubo problema, eso sí lo puedo decir, no hubo ningún problema, pero dos de las muchachas llegaron, podría decirles que con mayones, o por lo menos con pantalones bicicleteros, una roja, un rojo llamativo y la otra amarillo o verde, pero también. ¿Quiénes realizaron o a quiénes les pidieron siempre las entrevistas? ¿A quiénes buscaban los caballeros del taller eléctrico para allá? A mí, pregúntame. A las dos muchachas. No pasó nada, pero sí supe que fueron las más buscadas y que espero que igual ya son grandes, no son unas niñas. Cuando yo daba la materia tenía alumnos de 22, 23 años. En fin, mi advertencia de que no llevarán ropa llamativa, por lo menos en dos de ellas, causó el efecto que yo me imaginaba. Fueron las más buscadas, las que querían que todos los obreros las entrevistaran. Por lo que yo supe, no pasaban mayores. No dudo que les hayan dicho que las vieran o que pidieran su número,
En fin, nos quedamos en que la primera entrevista que me entregó un grupo, ¿de qué habla? Les leo el último párrafo. Hay personas que se dedican a su trabajo. Es la entrevista del primer trabajador. Hay personas que se dedican o que su trabajo es designar el trabajo de todos y cada una de las áreas. Estas personas reciben el nombre de sobrestantes. Ellos reciben las órdenes para trabajar y a su vez las reciben de los ingenieros. Los operarios no son los beneficiarios de la productividad. La productividad solo existe en áreas específicas. Si los que mandan cuentan con las capacidades suficientes para dar instrucciones a los trabajadores, se lograría una mejor producción, llegando a tener la productividad. Muchas veces quienes se dedican a enseñar a los nuevos trabajadores son las personas que tienen tiempo en un área que es su área de trabajo. Por decir, son los más viejos y que debido a esto tienen más experiencia. Esto no debería ser así. Esto es una mala organización del taller. Yo no sé por qué tengo este trabajo. Algo más, dice. La idea siempre fue, estos trabajos que me entregan los discutimos en grupo. Yo les pongo algunas anotaciones, yo leo todo y yo les hubiera comentado que al taller eléctrico yo había llegado previo antes y estábamos discutiendo el convenio de productividad con los que mandan. No solo los sobrestantes, hay un grupo de trabajadores que le llaman la línea de mando, que son los representantes efectivos para la planeación del trabajo en cada área del taller eléctrico. Y empezamos a discutir una política general de la compañía que hablaba de las áreas sustantivas y no sustantivas. Estamos entendiendo que el taller eléctrico iba a ser un área no sustantiva. ¿Cuál era la idea de calificar así las gerencias? Se iban a privatizar. El trabajo de reparación de los transformadores iba a ser entregada a un contratista. Probablemente iban a volver a contratar a todos, probablemente, pero también probablemente podían haber corrido a todos y vueltos a recontratar con otro contrato colectivo o sin contrato colectivo por una empresa. Seguramente les iban a entregar toda el área, o sea, todo el terreno y lo que significaba propiamente todo el taller eléctrico. Y eso lo estamos discutiendo. Estamos discutiendo el convenio de productividad, los indicadores de productividad. Y ya habíamos discutido en ese seminario cómo en general estaban dañando la productividad las políticas de la compañía de luz. La falla concreta que en la última reunión que tuvimos, yo le llamé a esta reunión seminario de formación política para estudiar el convenio y la productividad. Y lo que habíamos descubierto en unas primeras sesiones es que el área, el talón de Aquiles, las fallas estaban en el almacén. Cualquier área de trabajo del taller eléctrico dependía de que sus materiales, sus herramientas, pero sobre todo los elementos para armar, recomponer los transformadores, dependía de que todos los materiales estuvieran en el almacén. Un cable de cobre chiquito que no fuera mucho, en carretes pequeños de 10 metros. Si fallaban, no se terminaba de armar o de componer un transformador. Cartón, se necesitaba cartón.
o aceite, cobre, aceite y cartón. Cajas de cartón, ¿cuál era la dificultad? Si no había suficiente cajas de cartón, no se podía avanzar en la reconstrucción, en la reparación de los transformadores. Cuando visité el taller mecánico, varios trabajadores, en especial con dos que platiqué, salieron a comprar talco para poder arreglar una máquina herramienta. Y dijeron que no me acuerdo cómo le pusieron el nombre al polvo, pero dicen se parece al talco. Y mejor fuimos a comprar para poder terminar de arreglar esa máquina herramienta. Ambos talleres, el mecánico y el eléctrico, estaban dejando de recibir, de tener todos los materiales en el almacén. En entrevista que este muchacho, este alumno realiza, el trabajador le está diciendo que la productividad no funciona. Se lo atribuye a la mala organización. Es la discusión que hubiéramos tenido en clase era efectivamente que la tradición, añeja tradición azteca, quienes dirigían las cosas, los pueblos, la gobernanza, eran los viejos, con mayor sabiduría, y que el taller eléctrico tuviera esa capacidad de entregar la nueva avanzada del taller eléctrico a los viejos, era increíblemente mantener una tradición solidaria, concreta, práctica, y esto debimos haberlo discutido. Pero insisto, este trabajo me lo entregaron, lo acabo de descubrir, no lo entregué, algo hizo mal este Víctor Sánchez, que seguía teniendo en su poder este trabajo. Por lo pronto, gracias a eso puedo mostrarles lo que en esa práctica al taller eléctrico se logró y que nos faltaba la siguiente fase, porque al taller eléctrico íbamos, digamos, por la mañana, seguramente a las 8 de la mañana, que es, allá en el taller eléctrico ya habían entrado una hora antes y a las 2 a las 3 salíamos del taller y que ya habíamos distribuido a todos los alumnos y alumnas a que se distribuyeran. El taller eléctrico tenía por ese tiempo creo que 450 trabajadores. Era una buena cantidad y el taller era más o menos grande. Entonces, en grupos de cuatro repartidos en las distintas áreas o secciones del taller eléctrico, daba tiempo para que entrevistaran, para que vieran, anotaran qué cosas en lo particular hacían en esas áreas de trabajo. Por ejemplo, el siguiente párrafo dice, los representantes sindicales no realizan la planeación ni los programas de trabajo del taller eléctrico y sus respectivas áreas productivas, porque su actividad es otra y su labor no les corresponde. En efecto, pero era cosa para que aclararles a los alumnos quién es la línea de mando, quiénes los ingenieros, cómo se programa el trabajo del taller y a qué se dedican los representantes sindicales y quién nombra a los representantes sindicales, cómo funcionan. El seminario de formación política, de hecho, lo acordamos con los representantes sindicales. Yo después de 2, 3 veces que habíamos ido al taller eléctrico, les mencioné que yo ya venía trabajando con ellos, pero bueno, aquí en este trabajo, obviamente todavía no es la etapa en que ya les había yo comentado a ellos, fue posterior. Y lo que hacíamos, como les he comentado, en Santa Fe de la Laguna, era el grupo por equipos, exponía, detallaba
comentábamos entre todos, muchas ocasiones eran los propios estudiantes, las propias alumnas, las que decían cómo estaba redactado el trabajo y por qué le podía faltar algo más. A veces yo no tenía que aclarar, por ejemplo, aquí dice los representantes sindicales tienen otra actividad. Puedo pensar que les iban a preguntar, si no hacen el programa de trabajo y no están atendiendo las áreas productivas, ¿por qué no les preguntan quiénes son los representantes sindicales y cuál es su actividad? En esos tiempos, el representante Héctor Barrales del taller mecánico había organizado y creo que acudió la idea al taller eléctrico de hacer un convenio con el Instituto de Educación para Adultos y crear dos grupos, dos equipos para todos aquellos trabajadores que no habían terminado su secundaria ni su prepa. El representante sindical averiguó que muchos hubieran querido seguir estudiando y descubrió que el Instituto de Educación para Adultos podía dar clases para que quienes quisieran terminar su secundaria en el taller mecánico pudieran terminarla, para que quisieran terminar la prepa, pudieran terminarla. Si eso se hizo en el taller mecánico, también se pudo haber hecho algo respecto al taller eléctrico. Nosotros iniciamos la formación política y estábamos vinculados con los representantes sindicales. Yo normalmente doy historia del ESME, del movimiento obrero y debato acerca de los estatutos. Y entonces seguramente eso íbamos a hacer. Y entonces los representantes sindicales estaban tratando de consolidar un seminario de formación política. Efectivamente, la línea de mando y los responsables de área discuten sobre la productividad y los programas de trabajo. Y el asunto de lo no sustantivo era la línea de mando y los representantes sindicales. El gran temor era que le entregaran a empresa privada todo el taller eléctrico y todo el taller mecánico. Privatizar toda Salónica para debilitar a la compañía, para imprimir un golpe al sindicato y para entregar al contratismo ambos talleres. Esa era la discusión de fondo que teníamos. No tienen por qué saberlo ni los trabajadores, mucho menos los estudiantes, pero eso es lo que está detrás. Es probable que dejáramos que el grupo discutiera y que dijeran, la pregunta que faltó aquí es, ¿qué hacen los representantes sindicales? ¿Y de quién dependen los programas de tu productividad? Y si es diferente descubrir el convenio de productividad. Son tres niveles. En el siguiente viaje al taller eléctrico, seguramente podrían repetir la entrevista con ese trabajador o con otros y aclararan eso, dónde incide directamente el convenio de productividad. ¿Cuál es la habilidad de cada área de trabajo? ¿No? ¿Por qué a él se le ocurrió decir que debe de existir la escala móvil de salarios? Esa era la siguiente etapa. Esa es una primera que explicamos en general, que trabajan así los alumnos, y que como en Santa Fe de la Laguna no estuvimos aquí en las tardes y en las noches para discutir la entrevista, pues nos íbamos y la discusión se daba en el salón de clase. Pero eso fue lo que trabajamos de manera sistemática siempre después de las prácticas escolares.
Sigue el siguiente párrafo. El horario de este trabajador, que es carpintero, de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde. Tiene una hora para comer, que es a partir de las 11 de la mañana hasta las 12. De acuerdo con el contrato, en realidad solo tienen 30 minutos para comer o almorzar, pero se llegó a un acuerdo con los dirigentes por las condiciones que tienen, pues no hay comedor para sus necesidades y además no reciben un buen servicio del propio comedor. Y aquí lo hubieran dicho, falta comedor o el comedor es malo. Tienen que recurrir a otros lugares para comer, tienen que salir fuera y eso de buscar y regresar quita más tiempo. Por eso la media hora no era suficiente. Insisto, se discute aquí cómo se da, quién se da. Por ejemplo, cuando llegaba uno a Salónica, descubría que ya hubiera, como debe de haber en cualquier centro obrero, traba- puestos ambulantes. Perdón, puestos ambulantes. Para el desayuno como para el almuerzo. Café, pan, tortas. Y ya al almuerzo, unos buenos chilaquiles, unos tacos de carnitas de cabeza, la inefable y horrible Coca-Cola, en fin, venía la otra parte de la entrevista. Cerca estaba una estación de tranvías eléctricos o de ferrocarriles, y en los patios de fuera se comía muy bien. Pero eso se pudo averiguar en la siguiente visita y saber quiénes comían luego, quiénes llevaban. Yo descubrí en una ocasión que se organizó, no me acuerdo la fecha, por desgracia, a lo mejor fue cerca de Semana Santa, perdonen, pero se organizó una comida que se hizo entre todos los compañeros trabajadores. Pescado y caldo de camarón. Una ricura. El mejor caldo de camarón que yo hubiera comido hasta entonces, hecho por los propios trabajadores del taller eléctrico. Y unos pescados zarandeados increíbles. Ojalá y encuentre yo, había un libro, no me acuerdo si localizado por la empresa,